Hola amigos, soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ciencias Administrativas, carrera de Contabilidad y Auditoría. Mi nombre es María Teresa. Hoy les voy a presentar lo que es el tutorial básico de Project. Para ello voy a trabajar con un documento que lo podemos encontrar en Internet, en Google, como ejercicio práctico de Project. Y vamos a encontrar este documento. Para iniciar la práctica debemos abrir el programa Project. Aquí se nos va a desplegar una pantalla con diferentes plantillas. En este caso vamos a utilizar la plantilla Proyecto en blanco. Como podemos ver, la primera parte del ejercicio nos pide configurar el proyecto de la siguiente manera. En la parte que va título, ubicaremos mi casa, en asunto construcción, y en autor vamos a escribir nuestro nombre. Para realizar este paso vamos a la pestaña archivo, en la parte que dice información del proyecto, en propiedades avanzadas. Aquí se nos va a desplegar esta pantalla con los datos. Entonces nos dice que en título vamos a ubicar el nombre de mi casa. En asunto, construcción, y en autor va a ir nuestro nombre. Y ponemos aceptar. Luego nos dice la creación, edición y asignación de calendarios. Nos dice que el proyecto de mi casa va a iniciar el 1 de diciembre. Para ello vamos a la pestaña que dice proyecto, información del proyecto, y aquí en donde dice fecha de comienzo vamos a establecer la fecha que nos da el documento, que es el 1 de diciembre del 2016, y ponemos aceptar. Luego nos dice que debemos crear un calendario con el nombre llamado mi casa y establecer el horario de trabajo, que sería de lunes a viernes de 7 a 12 y de 1 a 5. Una vez creado nuestro calendario denominado mi casa, vamos a seleccionar los días en que nos dice el calendario. Para ello nos vamos a la pestaña donde dice semanas laborales, en predeterminado, en detalles. Aquí vamos a seleccionar los días que nos dice de lunes a viernes, y para establecer el horario que nos dice el archivo nos vamos a la última parte que dice establecer días de este periodo. Aquí donde dice 9 vamos a cambiar por lo que nos dice el archivo, que era de 7 de la mañana a 12 y de 1 de la tarde a 5. Como también nos dice que el día sábado es un día laborable pero tiene otro tipo de horario, hacemos lo mismo, seleccionamos el día y ponemos establecer días de este periodo. Como nos decía el archivo, que el día sábado se trabajaría de 7 de la mañana a 12 de la tarde. Entonces 7 de la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 12, y ponemos aceptar. Como podemos ver aquí, seleccionando cada uno de los días, podemos darnos cuenta que da el horario en que nos dice, y el día sábado igual está cambiado. Como sabemos, existen días de excepciones, como son los días de feriado. Para ello nos vamos en la parte que dice excepciones, y aquí en donde dice nombre vamos a ubicar todas las fechas que tienen feriado, su comienzo y su final. Antes de proceder a establecer los días del feriado, debemos ver cuándo culmina nuestro proyecto.
Como podemos darnos cuenta, en las indicaciones nos dice que termina hasta julio. Entonces debemos darnos cuenta qué días de feriado hay desde la fecha de inicio hasta la de culminación. Como podemos ver, podemos encontrar la fundación de Quito, que es el 6 de diciembre. Fecha de comienzo, 6 de diciembre. Y culmina el mismo día. Ya que solo es un día de feriado. También encontramos lo que es el 25 de diciembre, que es Navidad. El 25 de diciembre del 2016. También encontramos Año Nuevo, que se da el 1 de enero del 2017 y dura hasta el 2 de enero del 2017. También se encuentra el feriado de Carnaval, que está comprendido entre el 27 de febrero del 2017 hasta el 28 de febrero del 2017. También encontramos el feriado de Viernes Santo, que se da el 14 de abril del 2017 y dura hasta el 16 de abril del 2017. También se encuentra el Día del Trabajador, comprendido en 1 de mayo del 2017 y culmina ese mismo día. Y el último feriado que se encuentra en el periodo en el que vamos a realizar el proyecto es la Batalla de Pichincha. Que se da el 24 de mayo. Y ponemos aceptar. Como podemos ver, hemos creado los días de excepción en los cuales no va a trabajar. Empezamos con el preparado del terreno, que tiene la duración de un día. Aquí donde dice duración, un día. Y como podemos darnos cuenta, aquí el sistema lo calcula automáticamente el comienzo y el final. Y así procedemos a ingresar las demás tareas. Una vez ingresado todas las tareas que nos dice el documento, procedemos al siguiente paso, que dice que debemos insertar una tarea al inicio y poner el nombre de fase de cimientos, al igual que en el punto 6, 7, 8, que debemos insertar la fase estructural, fase mecánica, fase acabado exterior e interior. Para ingresar estas fases debemos irnos a la primera fila en la cinta tarea
en la parte que dice tareas, insertar, damos clic y se va a crear una tarea. Aquí vamos a poner las fases que nos dice el documento, que la primera fase es la fase de cimiento. Luego dice que debajo de la tarea hacer la base vamos a ingresar otra tarea. Igualmente hacemos clic e insertar tarea y ponemos la fase estructural. La siguiente fase nos dice que debemos insertar debajo de llenado techo la fase mecánica. Llenado techo, fase mecánica. Y debajo de la fase de la tarea electricidad, la fase acabado exterior e interior. Una vez insertada cada fase, vamos al siguiente punto que nos dice que al final de cada fase debe haber un hito con el nombre fin de fase. ¿Cómo insertar un hito? Para insertar un hito debemos ir al final de cada fase, seleccionar y aquí igualmente en la cinta tarea, en la parte que dice insertar, vamos a dar clic que dice insertar hito y ponemos fin de fase. Igualmente lo vamos a hacer en cada culminación de fase. Listo. Una vez insertado los hitos, procedemos a la parte que dice que debemos mostrar la tarea resumen del proyecto y ponerle proyecto construcción mi casa. Para insertar una tarea resumen debemos ir a la primera fila, igualmente en la cinta tarea, en la parte insertar, aquí arriba nos va a dar un ítem donde dice insertar una tarea resumen. Damos clic y aquí vamos a denominar proyecto construcción mi casa. Como podemos ver, este dibujito se lo utiliza para representar que todas las actividades, todas las tareas que se están realizando van a estar dentro de él. Como siguiente punto tenemos lo que es la utilización de las sangrías en las fases y tareas. Para ubicar las sangrías debemos seleccionar a partir de la fase de cimiento menos la parte de la tarea resumen, que es el nombre del proyecto construcción mi casa. Vamos a seleccionar hasta el final. Una vez seleccionadas todas las
las tareas y fases, vamos a la parte de programación en donde dice sangría y aplicamos. Podemos ver que tanto las fases como las tareas se desplazan hacia la derecha. Pero como sabemos que el proyecto Mikasa está compuesto por fases y cada fase tiene sus propias tareas, vamos a hacerlo igualmente. En cada fase vamos a aplicar sangría en las diferentes tareas. Para ello debemos seleccionarlas y aplicar. El siguiente punto habla que trata de las tareas piso y llenado techo son de duración fija. ¿Cómo vamos a establecer la duración fija? Damos doble clic en la tarea que dice que tienes una duración fija y vamos en la pestaña avanzado, en tipo de tarea. Aquí dice unidades fijas, dice que son de duración fija, vamos a seleccionar y aceptar. Lo mismo lo vamos a hacer en llenado techo. Doble clic, pestaña avanzado, tipo de tarea, duración fija y aceptar. Ahora continuaremos con el siguiente punto que nos dice sobre la vinculación de las tareas con las fases. En la fase cimiento dice que la tarea hacer la base comienza cuando termina el preparado de terreno. ¿Cómo vamos a hacer la vinculación? Primero seleccionamos las tareas de la primera fase que nos dice que tiene una vinculación. Vamos en la pestaña tarea, en la parte que dice programación, esta cadenita que significa vincular. Y para seleccionar el tipo de vinculación que deben tener estas actividades, vamos a dar doble clic. Y aquí nos va a dar el tipo de vinculación que debe tener. Aquí encontramos el fin a comienzo, el comienzo a comienzo, el fin a fin y el comienzo a fin. En este caso vamos a utilizar el fin a comienzo y aceptamos. Podemos ver que las actividades están vinculadas. La siguiente fase que tiene la vinculación que dice que la tarea fase se inicia cuando termina la tarea columnas y vigas. Entonces hacemos lo mismo. Seleccionamos, vinculamos y tiene el mismo tipo de vinculación de fin a comienzo. El siguiente punto dice que la tarea piso se inicia junto con la tarea paredes. Entonces, para hacer esta vinculación, seleccionamos tanto la tarea paredes como pisos, las vinculamos, hacemos doble clic y aquí en el tipo de vinculación vamos a poner de comienzo a comienzo y la seleccionamos. Como nos podemos dar cuenta, las dos actividades van a comenzar conjuntamente. Al igualmente nos damos cuenta que la figura de la tarea resumen se está ampliando conjuntamente con las actividades que estamos vinculando. La siguiente vinculación habla sobre la tarea de encofrado techo. Se inicia cuando la tarea piso y paredes se haya concluido. Igualmente seleccionamos las actividades las vinculamos y seleccionamos. La siguiente fase que vamos a vincular es la parte en la que dice la tarea
encofrado techo se inicia cuando la tarea piso y paredes se hayan concluido. ¿Cómo vamos a realizar esto? Para ello vamos a seleccionar la tarea paredes, piso y encofrado y vamos a vincular. Podemos darnos cuenta que la tarea encofrado empieza cuando la tarea piso ha culminado, pero en las indicaciones dice que debe empezar cuando las dos conjuntamente hayan terminado. Para proceder a la vinculación debemos arrastrarle y nos damos cuenta que aquí se cumplió lo que dice la actividad, que debe iniciar cuando las dos culminen. La siguiente tarea vincular nos dice que la tarea llenado techos inicia cuando la tarea encofrado haya culminado. Entonces seleccionamos vinculamos y es cuando haya terminado. De fin a comienzo, doble clic, de fin a comienzo y aceptar. El siguiente en vincular nos habla sobre la fase mecánica y dice que la tarea plomería debe tener una posición de 5 días después de terminar la tarea de llenado. Para ello vamos a seleccionar. Esto nos quiere decir que esta tarea está vinculada con la de plomería. Damos doble clic y dice que tiene un retraso de 5 días, una posición de 5 días. Entonces seleccionamos y podemos ver cómo el mismo programa nos cuenta los 5 días para empezar la actividad, la siguiente tarea. La siguiente vinculación dice que la tarea electricidad se inicia cuando termina la tarea plomería. Entonces vinculamos, seleccionamos las dos actividades, las vinculamos y es de fin a comienzo. Ahora procedemos a vincular la siguiente fase, que es la de acabado exterior e interior, en la cual nos dice que la tarea colocar puertas y colocar ventanas se inician al mismo tiempo. Entonces van a tener una relación de comienzo a comienzo, una vinculación. Damos doble clic ponemos de comienzo a comienzo. Ya. Ahora nos dice que la actividad o la tarea de decoración empieza cuando la tarea anterior tiene un inicio del 50%. Vamos a vincular y aquí damos doble clic. En esta parte de retraso también podemos utilizar el retraso poniendo números negativos o en porcentaje. En este caso ubicaremos el 50%, pero con el signo negativo para que empiece cuando esté a la mitad la actividad y ponemos aceptar. Como podemos darnos cuenta, la actividad o la tarea va a iniciar cuando la tarea anterior esté a la mitad, al 50%. Una vez creado los vínculos que nos establecen, vamos al siguiente punto,
que es el punto 14, que dice que se debe insertar una columna para los EDT y revisar que todas las tareas estén vinculadas. Para insertar esta columna debemos dar clic en donde dice nombre de tarea, clic derecho, insertar columna, y aquí donde dice escribe nombre de columna vamos a escribir EDT. Seleccionamos y se nos va a crear la columna. Muy bien, el siguiente punto trata sobre que cada hito debe estar vinculado con la tarea anterior y la primera tarea de las fases siguientes. Para ello debemos vincular, dice que el hito debe estar vinculada con la tarea anterior. Hacemos lo mismo en cada fase. Como nos podemos dar cuenta, estas dos tareas no se vinculan con las demás. Para esto podemos también hacer lo siguiente y podemos vincular las fases. Nos podemos dar cuenta que se vinculan. Para darnos cuenta de que todas las fases están vinculadas, las seleccionamos en el triangulito y así nos podemos dar cuenta que la tarea resumen está compuesta de todas las vinculaciones de las diferentes fases. Ok, ahora continuaremos con el siguiente punto que nos dice sobre mostrar la ruta crítica. Para mostrar la ruta crítica debemos irnos a la pestaña Vista. En la parte que dice Datos, vamos donde dice Sin resaltar, vamos a seleccionar las tareas críticas. Como podemos ver, aquí nos marca de un color todos los puntos críticos que tiene nuestro proyecto, pero no nos muestra los puntos críticos en nuestra ruta. Para ello debemos irnos en formato, tareas críticas, y podemos ver que aquí se nos va a resaltar los puntos críticos de nuestro proyecto. Listo, una vez establecido las rutas críticas, procederemos al siguiente paso, que es la asignación de recursos. Para establecer la hoja de recursos nos vamos a la barra de estado que se encuentra en la parte inferior y aquí encontramos la hoja de recursos. Aquí podemos encontrar el nombre del recurso al cual le vamos a asignar, en este caso dependiendo de los datos que nos dan, Luis Soria, que es el nombre del recurso, Soria. Tipo es un tipo trabajo. Aquí en etiqueta no vamos a ubicar nada, ya que este se utiliza para lo que son unidades de medidas que se utilizan. En grupo pertenece al grupo de carpinteros. ¿Qué más
nos dice que la hora normal en horas extra tiene 10.000 y 15.000. Entonces aquí es 10.000 y aquí 15.000. Listo. Asimismo vamos a realizar para ingresar los demás recursos, como es Manuel, que también pertenece al grupo de carpinteros. Dice que tiene 8.000 y 10.000. 8.000 y 10.000. Muy bien. Y así vamos a ir ingresando todos los datos de cada uno de los. Ya. Una vez ingresados los recursos, en cuanto a lo que son los nombres de las personas y del material que se va a utilizar, recordemos que en la parte de etiqueta va las medidas en las que se van a utilizar. En lo que es costo, el valor del costo lo vamos a ubicar más adelante. Luego continuamos con el siguiente paso, que es asignar las respectivas tareas a los siguientes recursos. Para ello nos volvemos al diagrama de Gantt, desplazamos esta barra divisora. Aquí vamos a encontrar una columna que dice nombre de recursos. Para asignar vamos a seleccionar la tarea que nos dice que en preparado de terreno va a estar a cargo de Julio Rosas y Pablo Samaniego. Nos vamos a la columna que dice nombre de recurso, en la fila que dice preparado de terreno, y aquí en esta flechita vamos a seleccionar y dar clic en las personas que van a ser responsables, asignarle los recursos a Julio Rosa y Pablo Samaniego en este caso. Entonces, Julio Rosas y Pablo Samaniego. Y así vamos a asignar cada uno de los recursos en las diferentes actividades. Continuamos en hacer las bases. Va a estar a cargo de Julio Rosas, de Pablo Samaniego, de Mario Hinojosa, Ricardo Merino, cemento 50 bultos y arena 150. Entonces hacemos lo mismo que hicimos la vez anterior. Nos ubicamos aquí. Entonces Julio Rosas, Pablo Samaniego, Pedro Mar. Para establecer las medidas que nos da el documento que se utilizan son 50 bultos de cemento y 150 bultos de arena. Para esto debemos hacer doble clic en la tarea y aquí en impresoras aparece, y aquí podemos cambiar los bultos que vamos a utilizar, que en este caso son 50 bultos de cemento y 150 de arena. Ponemos aceptar, y esto lo vamos a hacer para cada una de las fases en la asignación de los recursos. Pues bien, ahora continuamos con el punto número 19, después de haber
asignado los recursos a las diferentes actividades que se van a realizar. En la asignación del coste del transporte y el asado en el último hito del proyecto, debemos hacer doble clic en la fin de la fase del último hito del proyecto, y aquí en el panel de información, en la parte de recursos, aquí en nombre de recurso vamos a escribir asado, vamos a asignar 100.000 y en transporte 4.000, 40.000 y ponemos aceptar. El siguiente punto que dice que el señor Juan Salas, electricista, solo estará disponible el 50% del tiempo para el proyecto. Para ello debemos ir a la hoja de recursos y aquí donde dice señor Juan Salas, electricista, en capacidad máxima, ubicamos el 50%, damos enter y listo. Para continuar con el siguiente punto, que habla sobre que todas las personas que intervienen en el llenado del techo solo para esta tarea tiene un sobrecosto del 50% del costo asignado y agregar esta información a una nota. Pues bien, para ello debemos hacer, una vez culminado el punto número 20, continuamos con el punto número 21, que dice que todas las personas que intervienen en el llenado de techo solo para esta tarea tienen un sobrecosto del 50% y el costo asignado y agregar esta información a una nota. Pues bien, para ello, estando en la hoja de recursos, nos vamos a ubicar en las personas que están involucradas en el llenado de techo, que corresponde al señor Julio Rosas. Damos doble clic se nos va a abrir el panel de información del recurso y aquí en costo vamos a encontrar en la pestaña A que se encuentra la tasa estándar, la tasa de hora extra, y aquí vamos a encontrar en la pestaña B la tasa estándar con recargo, que en este caso sería de 12.000, y acá de 15.000, y ponemos a aceptar. Lo mismo lo vamos a hacer para los siguientes recursos involucrados en lo que respecta al llenado de techo. Una vez asignado el sobrecargo a cada una de las personas, nos vamos a la pestaña Vista, vamos a seleccionar el uso de recursos y en la pestaña de datos, en donde dice tablas, vamos a insertar la tabla de costos. Como podemos ver, aquí se han insertado los costos . Una vez insertada la tabla de costos, vamos a buscar a todas aquellas personas que estaban involucradas en la tarea de llenado techo, como es el caso de Julio Rosas, y nos vamos a dar doble clic en llenado de techo. Como vemos, el costo ahorita no tiene el recargo de las personas. Para hacer este recargo vamos a dar doble clic en llenado de techo y se nos va a abrir la información de el panel de información. En la pestaña general, en donde dice tabla de tasas de costo, vamos a seleccionar la B. Vamos a ver cómo automáticamente va a cambiar el valor del costo solo
en esta tarea. Pues bien, esta actividad la vamos a realizar en cada una de las personas involucradas en el llenado de techo y vamos a ver cómo va cambiando en cada una el costo. Ahora pasamos a crear la nota. Volvemos al diagrama de Gantt. Nos vamos a la actividad de llenado de techo. Damos doble clic y aquí en la parte del panel de información de tarea, en notas, vamos a ubicar que todas las personas involucradas en esta tarea tienen un sobrecosto del 50% y damos clic en aceptar. Cualquier nota que se quiera realizar en las diferentes tareas se debe hacer de la misma manera, dar doble clic y en el panel de información. Pues bien, ahora procedemos al siguiente punto, que dice que el señor Juan Salas tiene 4 horas extra. Para esto debemos irnos a la pestaña Vista en uso de tareas. Vamos aquí a insertar una columna en cualquiera de ellas y vamos a ubicar la que dice trabajo de horas extra. Se nos va a presentar esta columna donde vamos a ubicar al señor Juan Salas, que es un electricista, y le vamos a ubicar un recargo de 4 horas que tiene extra. Y podemos ver que en la actividad de electricidad se va a generar la creación de estas 4 horas extras que tiene. Pues bien, ahora continuamos con el siguiente punto, que dice que el electricista Juan Salas tiene 4 horas extra. Para ello nos vamos a la vista, a la pestaña Vista, uso de tareas, y en cualquiera de estas columnas vamos a insertar una nueva. En este caso vamos a insertar una nueva columna al lado de la duración y aquí vamos a escribir trabajo. Aquí podemos ver que nos da de diferentes nominaciones y vamos a seleccionar el trabajo de horas. Y nos ubicamos en el señor Juan Salas,
Nos ubicamos en el señor Juan Salas. Pues bien, ahora para continuar con el siguiente punto, que dice que las tareas de colocar puertas y colocar ventanas se pagan al concluir el trabajo. Para ello debemos irnos a la hoja de recursos, buscar las personas involucradas en esta actividad, que en este caso es el señor Luis Soria y Manuel Peña, y en la parte que dice de acumulación prorrateo vamos a cambiar por fin, al igual que el otro señor. Y así concluimos con el punto. Pues bien, ahora continuaremos con el siguiente punto, el cual dice que se requiere programar una reunión cada 15 días los lunes a las 7 de la mañana con una duración de media hora entre el ingeniero residente que supervisa la obra y el director de obra para revisar los avances del proyecto. Para esto nos vamos al diagrama de Gantt. En la primera fase vamos a insertar una nueva tarea. Que seleccionamos una tarea periódica. Nombre de la tarea, reunión. La duración de 30 minutos. Vamos a realizar un semanal que va a empezar el día jueves 1 de diciembre del 2016, el día lunes y ponemos a aceptar. Pues bien, para continuar con el siguiente punto, que es la distribución de los recursos sobreasignados, si los hay. Para esto puedes corregir de forma automática o de manera manual según los conocimientos de la construcción. Pues bien, como nos podemos dar cuenta, en la hoja de recursos o en el diagrama de Gantt se encuentran personas o actividades con estos muñequitos rojos. Esto significa que existe sobreasignado de actividades. Para realizar esta actividad nos vamos a la pestaña Vista, en Organizador de equipo. Nos van a aparecer todos y con las personas que están en rojito son las que están sobreasignadas. Damos clic derecho en nuestro calendario en Zoom y van a aparecer, vamos a seleccionar proyecto completo y van a aparecer cada una de las actividades. Esta actividad la vamos a realizar para todas las personas y podemos volver al diagrama de Gantt y nos damos cuenta que ya no aparecen los muñequitos rojos. Continuamos con el siguiente paso, que es la creación y crear y guardar la línea de base del proyecto. Para esto debemos irnos a la pestaña Proyecto y aquí en la parte que dice Programación dice establecer líneas de base. Damos clic. Podemos ver que existen un sinnúmero de líneas de bases. En esta seleccionaremos línea de base y ponemos a aceptar. El siguiente punto habla sobre comparar con el plan real un simular avance del proyecto, en donde dice que
La tarea de la preparación del terreno corresponde al 100%, el hacer la base 100% y las columnas y vigas el 80%. Para esto nos vamos a la pestaña Tarea, seleccionamos la tarea que es preparar terreno y aquí nos va, en la parte de programación, nos va a dar para seleccionar unos porcentajes. Como nos dice que esta actividad, esta tarea tiene un avance del 100%, lo seleccionamos. Al igual que hacer la base, tiene un 100%. Y el hacer las columnas y vigas un 80%. Como podemos ver, la columna y vigas tienen un adelanto del 80% y aquí no encontramos ninguno de estos valores. Para ello vamos a dar doble clic en columnas y vigas y en la pestaña general aquí nos dice porcentaje completado y aquí vamos a ubicarle el 80% y ponemos aceptar. Ya, para proceder con el siguiente punto que dice de mostrar las tareas incompletas, vamos a irnos a la pestaña proyectos, nos vamos a ir en la pestaña vista, en filtros, vamos a seleccionar las tareas incompletas. Como nos podemos dar cuenta, no aparecen las actividades o las tareas que ya se han culminado. Para continuar con el siguiente punto que nos pide visualizar un diagrama de red, este diagrama de red ayuda a las personas a que tengan una mejor comprensión del proyecto. Para obtener este diagrama de red nos vamos a la pestaña Vista, en la parte que dice Vista de tareas, en la parte superior vamos a encontrar el diagrama de red y aquí podemos ver y visualizar cómo está clasificado cada tarea y fases del proyecto. Para continuar con el siguiente punto que nos pide mostrar los costos por fases de proyectos y determinar cuál es la fase que consume más presupuesto, debemos irnos a la pestaña de diagrama de Gantt, dar clic y en donde dice más vistas, seleccionar la hoja de tarea y aplicar. Una vez que tenemos aquí, nos vamos en la parte que dice datos, en tablas nos seleccionar la tabla costos y podemos ver que por cada fase tenemos un valor. Nos podemos dar cuenta que la fase que tiene mayor presupuesto es la fase estructural. Bueno, ahora para aplicar el siguiente punto, que es la generación de los diferentes tipos de informe en formato PDF y poder entregar al director de la obra, como es un informe sobre los costos generales del proyecto, el informe de recursos con mayor cantidad de hojas asignadas, si existe sobrecostos o no del proyecto y la discriminación de cuál es el valor de los recursos de tipo de trabajo y cuál es el tipo de material. Para ello nos vamos a la pestaña Crear un informe y el primero que nos dice es crear un informe sobre el costo real del proyecto. Vamos en recursos, seleccionamos visión general de los recursos y aquí se nos va a generar un informe, el cual lo podremos presentar
al director de obra. Podemos guardarlo en archivo PDF o también lo podemos imprimir. Y listo. Para crear el otro informe que nos pide, que es cuál es el recurso con mayor cantidad de horas asignadas, nos vamos nuevamente a la pestaña Crear, Recursos de coste, y nos vamos a la información general del costo de la tarea. Y aquí podemos encontrar la información. Igualmente la podemos imprimir o guardar en archivo PDF. Y finalmente para generar el siguiente informe sobre si hay sobrecostos o no, nos vamos a la pestaña Crear un informe en Costes y seleccionamos donde dice Sobrecostos. Aquí nos podemos dar cuenta que no existe un sobrecosto en el proyecto. Ahora, para el siguiente punto, que habla sobre la discriminación de los diferentes sobre los valores del tipo de trabajo y cuál es el tipo de material, nos vamos nuevamente a la pestaña Crear un informe en Coste, Visualización general del costo de los recursos. Nos podemos dar cuenta que existe aquí una relación sobre el tipo de material, el costo y el tipo de trabajo, y esto igualmente lo podemos imprimir o guardar en archivo PDF. Y por último tenemos el paso de guardar el archivo y enviarlo. Entonces vamos a volver a guardar, nos vamos al panel de archivo, dice guardar, y hemos guardado nuestro documento. Bueno, con esto concluimos el tutorial básico de Project. Muchas gracias.